este último sermón de todo este tema mensual que se ha estado viendo, que es huellas, ¿cómo? Dejando huella, ¿verdad? Dejando huella. Vamos a abrir la palabra de Dios. Gloria sea a Dios. Y el tema de esta noche es huellas imborrables. Huellas imborrables. La gloria a Dios. Y con este se le da el cierre, ¿verdad?, de estos últimos temas. Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis 14, versículo 13. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. La gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La gloria a Dios. Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3 para la gloria del Señor. 1, 2 y 3. Oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén, la gloria a Dios. En sus lugares. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que cada día el Señor nos quiere enseñar algo nuevo en nuestra vida. Dice la palabra del Señor que toda palabra es divinamente inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea preparado, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que cada vez que venimos a escuchar la palabra de Dios, no es nada más para hacer caso omiso a la palabra, sino que es para que esa palabra produzca algo en nosotros y que a través de eso sea como una corriente que viene a nosotros y que a través de ella nosotros empecemos a hacer como un árbol que empieza a dar buenos frutos. Es para eso. La gloria sea a Dios. Amén. Aleluya. Ya hemos visto como en varios temas anteriores, hermanos, no sé quién se acuerda de algunos temas anteriores, algunos de mis hermanos, de mis hermanas que se acuerden de temas anteriores de todo este mes, que se hayan visto. Ninguno de mis hermanos se acuerda de huellas. Dejando huellas. ¿Qué provecho saca el hombre de su vida? ¿Qué provecho saca que el hombre de su vida? Misión cumplida. Una de mis hermanas, misión cumplida. Otros de mis hermanos. ¿Por qué es tan importante esto, amados hermanos? Porque toda persona que predica la palabra de Dios se da cuenta que, hermanos, esas palabras se deben de quedar en nuestra mente. Deben de dejar ahí también una huella en nosotros, algo ahí plasmado, hermanos, que cada vez que nosotros estemos en esos días malos, nosotros nos acordemos de aquellas palabras que hemos escuchado y de decir: yo no puedo hacer eso porque ya se me habló acerca de lo que me puede ocurrir, ya se me habló acerca de las consecuencias que lleva el hacer ciertos actos y no las debo de hacer. Entonces eso, hermanos, esa palabra debe de dejar huella también en nuestra vida. Amén. Como es aquellos temas de misión cumplida. Mis hermanas, ¿cuáles son los temas? ¿Se acuerdan? Cualquiera que sea, mis hermanas. Aleluya, la gloria sea a Dios. Pero la gloria sea a nuestro Señor Jesucristo, que ya hoy se nos permite acabar pues este tema mensual, ¿verdad? Y que son huellas imborrables. Ya se nos habló en otros temas, acaso, hermanos, ya se nos habló acerca de una misión cumplida, algo que nosotros vamos a hacer en esta tierra, y que esa misión cumplida tiene que ver con nuestros actos, tiene que ver con cada palabra que hacemos, cada acción que nosotros hacemos, dijo el Señor Jesucristo, que cuando estemos en aquel lugar para ser juzgados, el Señor va a decir: bienaventurado eres, vas a ser salvo porque tuve hambre y me diste de comer. O sea que, hermanos, aunque nosotros le invitemos a una persona algo de comer, una persona que veamos ahí que no tiene que comer, no tiene que beber, y ofrecerle un vaso de agua simple, ofrecerle quizá un peso para que complete para sus pasajes, ofrecerle un bocado para que él pueda alimentarse en ese día que no tiene que comer, hacer algo hasta lo más mínimo, hasta lo más simple. Dice el Señor Jesucristo que cada cosa, cada acción que nosotros hagamos, todo eso, amados hermanos, va a quedar escrito en el libro de nuestra vida.
¿Para qué? Para que cuando el Señor esté juzgando a todas las personas, Él va a decir: tuve hambre y me diste de beber, tuve sed y me alimentaste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me fuiste a ver, hice todo esto y tú estuviste conmigo. Y nosotros: Señor, ¿a qué hora te ofrecí un vaso de agua simple? ¿A qué horas te vestí? ¿A qué horas te fui a ver? Ni siquiera supe que estabas en la cárcel. Y el Señor nos va a decir: por cuanto lo hiciste a esto, mis hermanitos, a mí me lo hiciste. La gloria sea a Dios. Aleluya. Todo eso está dejando huella, aunque nosotros no sabemos ni qué es lo que pasa con la mente del Señor, que es tan grande, su mente infinita, que nosotros no sabemos qué es lo que Él ya sabe de nosotros. Pero lo que sí sabemos es que cada acción, cada palabra, no cada comentario, sino cada palabra que sale de nuestra boca, queda ahí en la mente del Señor para juzgar en aquel día. La gloria sea a Dios. Aleluya. Y entonces hemos visto en todos esos temas anteriores, hermanos, difuminando hasta misión cumplida, que todo lo que nosotros hagamos en esta vida, hermanos, va a tener consecuencias en la segunda vida. Amén. En aquella vida que es después de esta muerte material, física, creemos que después de esto vamos a resucitar para entrar en una nueva vida, ¿sí o no? En una vida eterna. ¿Sí creemos en eso, hermanos? Sí, porque a veces se nos olvida tanto, hermanos, se nos olvida tanto que después de que nosotros muramos, vamos a seguir, hermanos, con una vida eterna. Pero para eso nuestros actos van a importar mucho. Y a través de nuestros actos se va a concluir si nosotros vamos a entrar en aquella vida eterna o no vamos a entrar en aquella vida eterna. La gloria a Dios. Aleluya. Y entonces aquí dice la palabra del Señor que Juan escucha una voz del cielo que le dice estas palabras, escribe estas palabras. ¿Y qué fue lo que dice? Bienaventurados los que mueren en el Señor, de aquí en adelante, los que mueren en el Señor. Amén. ¿Sí así dice? Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. ¿Cómo es cuando una persona muere en el Señor? Una persona muere en el Señor cuando ha aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Una persona muere en el Señor cuando ha guardado todos sus mandamientos. Una persona muere en el Señor cuando ha caminado por todos los caminos del Señor. Una persona muere en el Señor cuando ha decidido seguir a Cristo y dejar toda su vida pasada. Esa es una persona que muere en el Señor. Ahorita, amados hermanos, es como si nosotros, cuando nosotros nos bautizamos y salimos de esas aguas bautismales, es como si nosotros tuviéramos un 10 y está excelente nuestra vida porque ahora estamos limpios de todos nuestros pecados, pero ahora es muy importante cuidar para nosotros ese 10 y cuidar esa limpieza en nuestra vida, esa limpieza en nuestros labios, en nuestras acciones, esa limpieza en toda nuestra manera de vivir. Hermanos, es algo importante en nuestra vida cuidar cada cosa que nosotros hacemos. Entonces nosotros tenemos ese 10 delante del Señor y es importante cuidarlo. ¿Por qué? Porque a toda persona, como dice el tema, huellas imborrables. Huellas imborrables. O sea, que cada acción que hagamos es como una huella que vamos dejando en nuestra vida. Y a toda persona le gusta dejar huellas en la vida. Hasta a los niños les gusta dejar huellas en la vida, ¿verdad? Una vez estaba haciendo un piso de concreto y se dejó fresco para que se secara y al siguiente día volver a trabajar. Y allí en esa casa había muchos niños y nos fuimos, y cuando regresamos al siguiente día había muchos pasos de muchos zapatos chiquitos. Quisieron dejar allí huellas y son huellas imborrables. ¿Por qué? Porque aunque se rellene con cemento, ese cemento delgado que se queda allí bota y vuelve a quedarse la misma huella. Es una huella imborrable. Señor, ¿cómo se puede hacer para que se quiten esas huellas de los zapatos de mis hijos? Pues volviendo a hacer el piso, ¿verdad? Son huellas imborrables. Hasta a los niños les gusta dejar huellas. A las personas, a los grandes artistas les gusta dejar huellas allí. Aquí estuvo esta artista famosa. Y sin ningún provecho, ¿verdad? Porque a lo mejor hizo escándalo en su vida, pero se muere, pasa un mes, 2, 3 meses y nadie se acuerda de que era artista.
Nadie se acuerda de aquel músico, de aquel grande músico. Nadie se acuerda, quizás se acuerda de una melodía de sus canciones, pero no se acuerda y se olvida y pasa. Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que todos los deseos de este mundo pasan, pero lo que es del Señor permanece para siempre. Gloria sea a Dios. Entonces dice aquí el apóstol Juan: bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. ¿Por qué bienaventurados? ¿Por qué dichosos? ¿Por qué serán dichosas estas personas? ¿Por qué dichosos? Porque saben que todas estas acciones que ellos hicieron y que murieron en el Señor van a tener consecuencias buenas o malas después de esta vida. Dicen por ahí un dicho muy famoso que nada es seguro, o que nada es seguro, lo único seguro es la muerte, ¿verdad? Nosotros nos proponemos hacer cosas el día de mañana. A lo mejor mañana voy a ir a tal lugar, mañana voy a pasear, mañana me voy a dedicar a esto, voy a hacer un gran negocio, mañana ahora sí voy a estudiar para sacar buenas calificaciones, mañana, y somos las personas del mañana. Y todo lo dejamos para mañana, sin saber que a lo mejor en esta noche el Señor nos llama a cuentas. Sin saber quizá que en esta noche el Señor ha propuesto así en nuestra vida, llamarnos a cuentas y pedirnos cada cosa que nosotros hayamos hecho. No lo sabemos. ¿Quién lo sabe? Quizás nos ahogamos con nuestra propia saliva, quizás cualquier cosa nos puede pasar en esta noche. Y es muy importante cada día estar a cuentas con el Señor. Por eso dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué? Porque cada día nos debemos de confesar con el Señor. Cada día antes de dormir: Señor, hoy hice esto, aquello, perdóname, Padre bendito. Y siempre estar a cuentas. Dicen por ahí que el Señor me agarra a confesar. Y sí, porque el pecado no confesado es un pecado que no se puede perdonar. Cada acción que nosotros hagamos, siempre estar a cuentas con el Señor. Le podemos dar la gloria a Dios. Aleluya. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. No cualquier muerto. Hay personas que se mueren sin haber aceptado a Dios. Hay otras personas que se mueren sin haber conocido acerca de la palabra de Dios, pero le damos la gloria a Dios que Él nos ha permitido conocer. Dice la palabra de Dios: y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La gloria a Dios. Aleluya. Hay personas en la Biblia, hermanos, hay personas en la Biblia que decidieron dejarlo todo y seguir a Dios. Dejaron muchas cosas y sirvieron a Dios. Decidieron seguir los caminos, los estatutos de Dios, pero no terminaron bien. Como quien, por ejemplo, como el rey Saúl. Era un hombre, hermanos, que sobresalía sobre todos los hombres de Israel. Era un hombre más alto, era un hombre entregado a Dios. Era un hombre, hermanos, que sobresalía sobre todos los hombres de Israel. Se elige como rey porque él era un líder ante todos los demás hombres. Se elige como rey y él empieza a guardar todos los estatutos de Dios, todos sus mandamientos, vivía una vida recta, era un hombre entregado en el Señor, su mirada a todo el pueblo estaba en él, era un líder, era una persona, un ejemplo a seguir. Pero ¿qué pasó después, hermanos? Que lo venció la envidia. Llegó otra persona más pequeña que él, un hombre llamado David, un hombre que quizá no tenía muchas fuerzas, pero tenía una gran experiencia en el campo, un hombre que con sus manos iba y quitaba de los hijos de todas las bestias del campo, quitaba a las ovejas y las curaba. Era un hombre que se enfrentaba a todas las bestias del campo. Era un hombre que mató a un gigante llamado Goliat. Era un hombre que mataba a más personas, más enemigos que el mismo rey Saúl. ¿Y qué produjo en él? Produjo una envidia. De que cómo puede ser que alguien me venga a quitar mi lugar. Ese es un error que no debe estar en la casa de Dios. Nadie le quita el lugar a nadie. Todos somos personas diferentes. Amén. Otra persona, amados hermanos, como por ejemplo Judas Iscariote, una persona que estuvo cerca de Dios, seguía al maestro, seguía los consejos de Dios, pero había algo en él que nunca se le quitó, amados hermanos. Él siempre sustraía cosas del Señor, siempre sustraía de los tesoros de Dios, del Señor Jesús.
Él siempre le daba la maña por agarrar lo que no era de él, sin que otros se dieran cuenta. Y nunca se le quitó. El rey Saúl, ¿cómo acabó, amados hermanos? Se suicidó antes de que llegaran los filisteos y lo mataran. Judas Iscariote antes se sintió arrepentido, quizá se le remordía la conciencia, ya no sabía qué hacer, ya no sabía a quién pedirle perdón. Va y se cuelga de un árbol y se ahorca, se suicidó de la misma manera. Otras personas, por ejemplo, como Ananías y Zafira, un matrimonio entregado al Señor, que siempre le alababa, compartían el pan con todos los santos, siempre juntos, perseverando en oración, en alabanza, pero un día deciden vender todas sus posesiones, todo lo que tenían, y entonces llegan con los apóstoles y les dicen, nos han dado tanto, y entonces vienen aquí los apóstoles y les dicen, ¿por qué les has mentido al Espíritu? Y entonces en ese mismo instante caen muertos. Todos caen muertos. Personas que han decidido entregarle su vida a Dios, pero que al final, amados hermanos, no terminan bien. Pero de lo contrario, amados hermanos, podemos ver otras personas íntegras que sí terminaron bien, como es el caso de Job. El caso de Job, amados hermanos, una persona que siempre perseveraba en la oración, que siempre oraba por todos los que él conocía, oraba por cada uno de sus 7 hijos. Te pido por Pancho, toma, pero Señor, ten piedad de él, te pido por mi hija, te pido por mi hijo, y así por todos sus hijos, pedía por su esposa, pedía por todos, y siempre ofrecía sacrificios a Dios, por si, y todavía dice la palabra de Dios, por si algo se le escapó, por si algo no se acordó pedir, hacía otro sacrificio. Y un día sucede que pierde todo, pierde a sus 7 hijos, pierde todas sus posesiones, pierde todo su ganado, pierde toda su riqueza, se enferma. Y en todo eso, amados hermanos, era para que él tirara la toalla y decía, ya no quiero seguir a Dios, ya no quiero saber más de las cosas de Dios, porque desde que conocí al Señor me han sucedido puras tragedias. Lo oí, de oídas oí por allá que se alababa a un Dios verdadero, a un Dios vivo, que no se puede ver, que es invisible, y que lo empiezo a hacer sacrificios, y en vez de que me bendiga aparecen puras maldiciones. Mejor yo no quiero saber nada de él. No, al contrario, dice la palabra de Dios que él dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, se arrodilla y dice que empieza a alabar a Dios. Y ante todo esto, dice la palabra, Job no pecó. Le damos la gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo queda Job para nuestras vidas actualmente? ¿Como una persona que tiró la toalla? ¿Como una persona que ya no quiso saber de las cosas de Dios? No, queda como un ejemplo a seguir. Queda como un ejemplo que aunque nos pasen unas enfermedades, las peores enfermedades, que aunque nos pasen las peores pruebas, amados hermanos, nosotros tenemos que brincarlas y seguir con nuestra carrera. Así queda como un ejemplo Job. Otra persona como por ejemplo el apóstol Pablo, una persona que supuestamente era una persona religiosa y que entregaba al Señor, pero no es cierto, estaba en contra de la iglesia del Señor, era un perseguidor, mataba a la iglesia, las encarcelaba, las apiedraba. Él estuvo presente cuando mataron a Esteban. Pero entonces tuvo un encuentro con el Señor, y ahora que toda su vida cambia por completo, y ahora se convierte en el apóstol de los gentiles y empieza a predicar la palabra de Dios. Quizá anteriormente, como uno de las personas de los escribas, a lo mejor tenía un lugar privilegiado allí, pero ahora decidió dejarlo todo y ahora dedicarse a un constructor de tiendas, a dedicarse para ganar dinero y poder seguir predicando la palabra de Dios. Caminar muchos kilómetros con sus pies cansados, llenos de ampollas, siendo apiedrado, siendo encarcelado, cambiar su vida radicalmente para seguir a Dios. ¿Y cómo queda actualmente el apóstol Pablo como un ejemplo para nosotros? Queda como un ejemplo que aunque nosotros también tenemos trabajos aquí en la tierra, tenemos trabajos, muchos tienen que ver por su familia, muchos tienen que ver, quizás les gusta evangelizar, muchos trabajos aquí, y que alguna vez en nuestra vida se fatigan, se cansan, algunas veces se desaniman. Pero ¿cómo queda el apóstol Pablo? Si el apóstol Pablo sufrió, ¿por qué yo no voy a sufrir? ¿Verdad? Queda como un ejemplo a seguir, un ejemplo del evangelismo, un ejemplo, hermanos, que debemos de predicar la palabra de Dios sin vergüenza. ¿Por qué? Porque es poder de Dios.
Le damos la gloria al Señor. Aleluya. Y abrimos nuestra Biblia y nos encontramos con grandes hombres que actualmente, hermanos, dejan huellas en nuestra vida, en la vida cristiana, en Hebreos 11. Y empezamos a ver cada hombre, cada persona, como por ejemplo Abel, que por fe ofreció mejor sacrificio que Caín. Como por ejemplo José, un hombre que no le importó lo que la gente decía y prefirió cuidar su integridad, ¿verdad? Una persona como por ejemplo Moisés, que dejó los lujos de los faraones, dejó de llamarse hijo de la hija del faraón, tener todas las comodidades y entonces guiar a su pueblo para sacarlo de esclavitud y estar en el desierto, quizás sufriendo por algunos tiempos de hambre, de sed, de cansancio, de fatiga, pero prefirió dejar todos aquellos lujos para ir, hermanos, y seguir al Dios Todopoderoso. Aleluya. Como por ejemplo Abraham, ¿verdad? Que ofreció a su hijo, sabiendo, como él mismo dijo, el Dios proveerá por el sacrificio, y tuvo fe en eso. Como por ejemplo Noé, una persona íntegra, que no había otro como él en la tierra, y el Señor lo miró justo y fue salvo él y toda su casa. Gloria a Dios. Y así nos empiezan a enumerar varios hombres de fe. ¿Y cómo son recordados? ¿Cómo son recordados? Ninguno de ellos es recordado porque él era borracho, porque se drogaba, porque robaba, porque asaltaba, porque hizo esto, porque hizo aquello. No, sino que son unos hombres ejemplos que dejaron huella y que a través de ellos nosotros nos podemos dar cuenta, hermanos, cómo debemos de ser en la vida. Le damos la gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Dice Efesios 2:19. Efesios 2:19. Uno de mis hermanos que lo tenga, que lo pueda leer. Aleluya. Dice así para la gloria de Dios. Entonces, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Para la gloria. Amén. Efesios 2:19. Amén. Entonces me equivoqué de texto. Bueno, dice una palabra del Señor Jesús que la salvación no es por fe. Que la salvación no es por fe, sino la salvación es por fe y no por obras, ¿verdad? Aunque las obras, hermanos, no nos van a salvar, pero sí, hermanos, amén. 2:9. Amén. Dice así para la gloria. No por obras para que nadie se glorie. Amén, la gloria a Dios. Aquí en este Efesios capítulo 2, hermanos, nos empieza a hablar acerca de la salvación que nosotros vamos a tener. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque ya vamos a entrar entonces, ya no lo que vamos a hacer es lo que estamos haciendo en esta tierra, sino que ya ahora, hermanos, vamos a mirar en aquel tiempo, hermanos, cuando nosotros ya tengamos que partir de esta tierra. ¿Por qué? Porque ya nosotros vamos a dejar unas huellas imborrables. ¿Amén? Ya no es dejando huella, ya no es misión cumplida, sino que ahora es, hermanos, ya vamos a dejar unas huellas imborrables. O sea que ya, hermanos, imaginar que ahorita ya no estamos aquí, ya no estamos aquí, y que nosotros sabemos que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Si fueran por obras, hermanos, los que donan mucho dinero a casas hogares, a fundaciones, serían salvos porque hicieron muchas obras. Pero aquí dice la palabra de Dios que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es por fe. Pero sí por las obras, hermanos, los podemos condenar. Por eso es importante entonces que la fe sea acompañada por las obras, porque la fe es el resultado ahora de nuestra nueva manera de vivir, nuestras obras, nuestros trabajos. Y entonces dice aquí en Apocalipsis 14:13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. O sea que cuando nosotros muramos y morimos en el Señor, si morimos en el Señor es porque nuestras obras fueron buenas, es porque nuestras obras sí dejaron huella. Amén. Y entonces nosotros vamos a tener aquí una bienaventuranza, hermanos, una bendición, una dicha. ¿Cuál es esa dicha, amados hermanos?
Amén. Sí, vamos siguiendo el texto. Amén. Bienaventurados los de aquí en adelante y los que mueren en el Señor, porque descansarán de sus trabajos. Amén. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. La gloria de Dios. Aleluya. O sea que es muy importante, amados hermanos, que nosotros hagamos buenas obras. Porque aunque nosotros hagamos malas obras, también son huellas imborrables, ¿sí o no? Amén. Son huellas imborrables, no solamente las buenas obras son huellas imborrables. Las obras buenas, los trabajos buenos o los trabajos malos son huellas imborrables. Cualquier persona va a dejar huella imborrable. Hasta va a dejar huella imborrable por no haber hecho nada, ¿verdad? Vale decir, ese hermano lo recuerdo porque nunca hizo nada. Amén. Hasta por eso va a dejar huella. Me acuerdo de aquel hermano que nunca quiso hacer nada y siempre se sentaba y se iba, nunca quiso hacer nada. Hasta va a dejar huella, pero hasta se van a acordar más de aquel hermano que del que trabajó mucho, ¿verdad? Todos van a dejar huellas, sean buenos o sean malas. Pero ahora ya estamos delante del Señor y ahora nuestras obras siguen. Que aunque nosotros ya no estamos aquí, mucha gente nos va a recordar por lo que nosotros hicimos. Me acuerdo de aquel hermano, cómo trabajó. Me acuerdo de aquel hermano, cómo nos impulsaba a salir a las calles y predicar la palabra de Dios. Me acuerdo de aquella hermana, cómo era una hermana entregada a Dios, siempre perseverando en las oraciones, siempre orando por toda la juventud, por los siervos, por los matrimonios, siempre orando, llegaba puntual, era la que primero llegaba, era la hermana que siempre estaba bien servicial a todo lo que se hacía falta, en el talento. Me acuerdo de aquel hermano que siempre estaba dispuesto a toda buena obra, etc. Siempre nos van a recordar por alguna cosa. Pero ahora es, ¿cómo quieres que te recuerden a ti? ¿Cómo quieres dejar huella en esta tierra? Hay una anécdota, amados hermanos, de un padre de familia que dejó huella porque en toda la iglesia donde se congregaba siempre animaba a toda la juventud. Hijo, ya no sigas yendo a fiestas, les decía a todos los jóvenes, ya no sigan yendo a fiestas porque no saben dónde van a parar. Algún día les va a pasar algo malo. Hijos, no hagan eso, no hagan aquello. Y tenía un hijo desobediente y todos lo criticaban porque daba muchos consejos, pero a su hijo nunca lo pudo tener en la casa de Dios. Nunca le pudo tenerlo aquí en las plantas de Dios. Era un hijo rebelde, nunca hacía caso a su padre, y aunque todos los jóvenes le hacían caso, su hijo nunca le hacía caso. Y siempre que llegaba su hijo borracho a las altas horas de la noche, siempre le decía: hijo, ya no hagas eso porque no sabes dónde vas a parar. Hijo, ya no sigas tomando porque te va a hacer daño. Ya no te sigas drogando porque vas a acabar con todas tus neuronas. Ya no sigas haciendo todas aquellas. Y siempre su padre nunca se cansaba de decirle a su hijo: ya no sigas haciendo eso. Hasta que un día, amados hermanos, llegó el momento en que esta persona de ejemplo, este padre de familia, muere. Le hacen su velorio, lo entierran, y todos los hermanos se quedan. Me acuerdo de aquel hermano, cómo nos impulsaba, pero su hijo nunca se quiso acercar a Dios. Y entonces esta persona era una persona rica, y este hombre, este hijo, empieza a malgastar todo su dinero, y aún aunque su padre se había muerto, le había dejado una huella en su vida, de que siempre se acordaba y se le remordía la conciencia de decir: nunca le hice caso a mi padre, pero ahora ya no hay nada que hacer, porque a quién le voy a dar gusto. Mejor voy a seguir mi vida como he vivido hasta ahora, y voy a seguir malgastando toda mi vida. Y llega un día en que el dinero se le acaba, ya no tenía dónde ir, tuvo que vender su casa, ya no sabía dónde, se va a su primera casa que tenía y era lo único que le quedaba. Y se acuerda de las palabras de su padre y decir: mi padre dejó huella en mi vida. Siempre me dijo que me acercara a Dios, siempre me dijo que hiciera esto y aquello. Pero una vez le dijo: hijo, yo sé que tú no vas a cambiar, pero ¿sabes qué? Cuando se te acabe todo el dinero que te voy a dejar, mejor baja al sótano y ahórcate. Y ahí voy a dejar un lazo tendido sobre el techo, y tú te vas a agarrar y te vas a apretar el cuello y te vas a dejar caer y te tienes que ahorcar, porque nunca vas a cambiar. Esas palabras dejaron huella en su vida. Y entonces este hijo se acuerda de las palabras de su padre y le dice: sí, cierto, mi padre tenía razón, yo nunca voy a cambiar. Mejor en este momento voy a quitarme la vida. Baja al sótano, ve el lazo que estaba tendido sobre el techo
y se amarra bien y dice, ahora me voy a quitar mi vida. Se avienta, amados hermanos, se avienta, y cuando se avienta se rompe un plafón falso y cae oro. Y cae oro. Y se queda viendo el oro y viendo hacia arriba, y había bien un letrero que decía, tienes una segunda oportunidad. No la desaproveches. Fíjense nada más hasta dónde llegó, hermano, los consejos de su padre, que cuando lo vio esto, amados hermanos, toda la iglesia estaba, pues su hijo nunca va a venir al templo. Y un día lo ven entrando al templo y le dicen, ¿qué te quiso cambiar de opinión? Y es que mi padre, dice esta persona, me hizo cambiar de opinión, me ha dejado una huella en mi vida. Y le preguntan, ¿y qué te ha hecho por venir aquí? Y dicen, es que cuando yo me muera, quiero estar donde mi padre está. Gloria a Dios. Aleluya. Estos son huellas imborrables, hermanos, huellas imborrables que cada uno como padre debe hacer en su familia, como hijos debemos de hacer en nuestra familia. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que viene mañana. Pero lo que sí es cierto, hermanos, que son huellas imborrables. Son huellas que ya no vas a poder cambiar. Ya el pasado, hermanos, nunca más se va a poder regresar. Ya no se puede volver a regresar. Ya lo hecho está. Y son huellas imborrables que dejas en tu vida, sean buenos o sean malas. Pero ahora, hermanos, lo que se quiere dar a entender es cómo queremos ser recordados por las siguientes generaciones. ¿Cómo queremos ser? Y ahora podemos decir quién de nosotros ha dejado buenas huellas. Quizás hemos dejado unas malas, unas buenas, pero ahora es el momento de decir, hermanos, de aquí en adelante, lo único que quiero es dejar unas buenas huellas imborrables, que sean huellas de ejemplo, que sean unas huellas que me recuerden como un hermano de fe, quizá, como un hermano que siempre estuvo activo en todas las cosas que se le pedían. No lo sé, a lo mejor quisieras dejar una huella de algo que a lo mejor ni mencioné, pero que ya estás pensando y que ya quieres, ya te imaginas cómo quieres ser recordado. Pero ahora, ¿por qué no se lo pides al Señor? Y que Él te ayude a dejar esas huellas en tu vida. ¿Por qué no pasamos entonces aquí al frente, hermanos, y les invito a hacer una oración en esta noche? Y que el Señor nos ayude a dejar esas buenas huellas en nuestra vida. Y el pastor va a pasar y va a orar con nosotros. Y de mi parte es todo, hermanos, y hagamos esta oración. Y con la ayuda de Dios, Él nos va a ayudar a dejar buenas huellas imborrables. Aleluya.